Ya son casi 2 semanas de guerra en Europa y son todavía muchas las incógnitas por despejar. Buenas noches, bienvenidos a Punto de Encuentro. La invasión de Ucrania por Rusia nos ha devuelto a un escenario de mucha incertidumbre. En estas casi 2 semanas de conflicto bélico ya hemos podido intuir, incluso más que eso, sufrir los primeros efectos de la guerra. Por la televisión, la prensa o la radio vemos a diario el drama humanitario que padecen ya cientos de miles de ucranianos. De hecho, ya son más de 1 millón de personas las que han abandonado el país rumbo a una Europa sin el yugo de Putin. Algunos de ellos, aún pocos, hacia España, y algunos se han establecido ya en La Rioja. Pero además del drama humanitario, hay otras consecuencias que a largo plazo van a causar mucho daño, las económicas. Por si alguien tiene que repostar mañana el depósito de su coche, por ejemplo, que sepa que la gasolina ya ha superado los 2 euros, una cifra récord. Y como la gasolina, muchos otros productos de consumo diario. Cualquier energía es hoy mucho más cara que hace 2 semanas, pero también muchos alimentos. Todo se ha encarecido a un precio diabólico. Hay muchos interrogantes abiertos. Uno, ¿hasta dónde puede escalar los precios? Otro, ¿a cuántos más productos se puede extender? Y así muchas más preguntas y ninguna respuesta. La clave está, como decía hoy el vicepresidente de la patronal COE en un desayuno con empresarios en Logroño, en lo que dure la guerra. Y eso no lo sabe nadie, así que mejor no tomar a broma lo que hace pocos días pronunció muy serio el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Vienen tiempos difíciles, por si acaso. María. Sí, hay incertidumbre, Óscar. Lo ponía de manifiesto esta mañana Íñigo Fernández de Mesa. Como decías, la clave es la guerra. En su intervención ante empresarios se ha referido a que aún es posible un crecimiento económico del 4% este año, pero todo va a ser muy volátil en función de cuánto dure. Por eso pide prudencia y sugiere como algo impensable indexar inflación y subidas salariales. El gran sufridor de esta crisis han sido las empresas. El beneficio empresarial está en 34.000 millones menos actualmente que en los años previos a la pandemia. Somos prudentes en la negociación salarial. Yo creo que el tema de inflación acabará revirtiendo y generemos crecimiento económico a medio plazo, ¿no? Mucha incertidumbre, demasiada, María, pero no nos queda más remedio que esperar a ver qué ocurre en Ucrania y en Rusia y en el resto de Europa. Vamos al terreno más local, vamos a ver qué ocurre en La Rioja, qué ha ocurrido hoy miércoles en nuestra comunidad. Sí, mirar a Ucrania, aquí en La Rioja también seguimos mirando a Ucrania, y es que entre otros temas en el Consejo de Gobierno se ha tratado eso, el conflicto entre Rusia y Ucrania. La Rioja ya está preparada para acoger refugiados y asegurarles necesidades básicas como son la educación, el alojamiento y la sanidad. 50 camas de hospital están disponibles para tratar cualquier emergencia que se requiera. Y les contaremos también que Logroño se ha sumado hoy a la convocatoria nacional de la Federación Española de Municipios y Provincias contra la guerra en Ucrania. La plaza del Ayuntamiento ha servido de escenario para secundar 5 minutos de silencio en solidaridad con el pueblo ucraniano. La Federación de Empresas de La Rioja ha hecho un llamamiento para que empresas y autónomos ayuden con la donación de material de primera necesidad a los ucranianos. El llamamiento ha tenido una gran acogida y ya ha salido el primer envío con un total de 500 toneladas. En La Rioja, la recogida de este material se está canalizando a través de la empresa de transportes Josian. Estamos en Transporte Josian, delegación riojana de la plataforma logística TXT. Aquí se está recepcionando todo el material que están mandando las empresas riojanas, un material que se encuentra ya preparado, se está preparando en estos palets, unos palets que viajarán hasta la frontera con Polonia para ayudar a los refugiados de Ucrania. Y ya sabemos la sentencia. El jurado popular considera culpable al hijo que asesinó a su madre en Nájera en junio de 2020. Le piden 20 años de prisión y una indemnización de 25.000 euros a cada hijo.
Y en deportes, la 10ª jornada de la Liga en Primera Ref deparó 2 victorias y un empate para los 3 representantes riojanos. La Unión Deportiva Logroñés se impuso por 0-1 al Celta B. La Sociedad Deportiva Logroñés sigue sumando. El equipo de Raúl Llona arañó un empate a 1 con el Athletic B. Más emoción hubo en la planilla, donde el Calahorra remontó 3-2 ante el Sanse. El vicepresidente de la COE ha mantenido un encuentro con empresarios riojanos para hablar sobre la situación económica. Íñigo Fernández de Mesa ha hecho un llamamiento a la sensatez y también a la prudencia para no ahogar más a las empresas españolas. Apuesta por un gasto público más eficiente en vez de la subida de impuestos que anuncia el Gobierno. El gran riesgo para la economía nacional y europea es entrar en una espiral de precios y salarios. Así lo ha afirmado el vicepresidente de la COE, Íñigo Fernández de Mesa, tras el encuentro que ha mantenido esta mañana con un centenar de empresas riojanas. Si entramos en una dinámica de aumento de salarios y precios, lo que sí vamos a ver es una aceleración de la subida de tipos de interés, que yo creo que no es bueno para nadie. Fernández de Mesa ha hecho un continuo llamamiento a la prudencia y a la sensatez. Las empresas, ha asegurado, han sido las que han soportado los efectos de la crisis y por eso no se les puede cargar con más costes. ¿Qué significa que las empresas tienen 35.000 millones menos de beneficios respecto del COVID, del previo al COVID? Pues que no han repercutido hasta ahora en precios el aumento de todos los costes que han tenido. Por tanto, ojo con las empresas, porque no le metamos más presión. Se ha mostrado contrario a una posible subida de impuestos anunciada por el Gobierno. La fiscalidad aquí es muy importante, es decir, anunciar una subida de impuestos en mitad del lío que tenemos, creemos que es justo lo contrario de lo que se debe hacer, ¿no? Cuando el verdadero problema de la economía es el gasto. El problema que tenemos es un problema de gasto, entonces hay que decir las cosas por su nombre. Se puede mejorar los servicios públicos y el estado del bienestar gastando 60.000 millones menos. Son análisis que hemos hecho utilizando estudios de la OCDE y distintos organismos internacionales, donde la eficiencia del gasto en España es un 14% menor que la media de la OCDE. Es decir, hay margen para hacer más por menos. La banca en este contexto seguirá apoyando a las empresas. Así lo ha asegurado el director territorial de Ibercaja, quien también se ha referido a una eventual subida de los intereses. El Banco Central Europeo aventura algunas subidas suaves, un escenario suave de subidas. Creo que no va a ser un escenario de subidas importantes, pero sí que se prevén que las haya, ¿eh? Situación crítica que ya ha hecho que algunas empresas hoy mismo se hayan visto obligadas a presentar un ERTE. Bueno, pues el panorama económico es cada vez más complejo con la intromisión de la guerra de Ucrania, un escenario de incertidumbre al que el Gobierno añade ahora un anuncio de una reforma fiscal que conllevaría una subida de impuestos a la que se oponen los empresarios aquí en La Rioja. A la subida del coste de las materias primas y el encarecimiento del precio de la energía se suma ahora un nuevo escollo para la economía. La guerra de Ucrania ya está afectando a nuestro país y, por supuesto, a nuestra región. El aumento de los precios de la energía, que hoy estamos en precios máximos de electricidad y de gas, indudablemente nos afecta de forma directa al conjunto de empresas y de autónomos de La Rioja. Y más adelante estamos viendo ya de previsiones de aumento de la inflación o de los tipos de interés que también van a incidir. Es decir, esta guerra está afectando ya al sector empresarial de nuestro país, de toda Europa, y va a seguir afectando. Por lo tanto, la situación que ya era delicada sigue siendo mucho más delicada todavía. Efectos que ya son visibles en algunos sectores. En este caso, cualquier sector que exporte, como el sector del vino, lógicamente en su parte se ha visto afectado, todo el sector de la logística también se ha visto afectado y cualquier empresa, el sector industrial, pero cualquier pequeño comercio, hostelería que tenga la energía, como cualquier sector, como las panaderías mismo, que sean muy afectadas, están viendo unos incrementos en los precios de la energía y del gas completamente desproporcionados. Esto junto a las materias primas como el trigo, el maíz, lo que va a hacer es que ya hay empresas que están teniendo serias dificultades para adquirir materia prima y a unos precios desorbitados. Una situación ya de por sí compleja que se opone, según la FER, a la intención del Gobierno de aplicar una reforma fiscal que será nefasta para nuestra economía, que ya viene lastrada, asegura, por una crisis sanitaria sin precedentes. No es el momento para anunciar estas medidas, ni mucho menos, y tampoco nos sirve decir que se llevarán a cabo cuando la situación económica mejore, porque en dicho momento
lo que va a hacer es frenar en seco esa recuperación económica y generación de empleo. Para la FED, lo que tiene que hacer el Gobierno es reevaluar su gasto público, reducirlo en lo que sea improductivo y sobre todo que tenga un gasto público eficiente y eficaz. Y también es muy importante que de una vez por todas se ponga a trabajar para luchar contra la economía sumergida, contra esa competencia desleal que tanto daño está haciendo a pequeñas empresas y autónomos y que al final lo que está provocando es que miles de millones de euros no se recauden por parte de las administraciones y tengamos que acudir a subidas masivas de impuestos. La actual situación puede llevar a más despidos y ERTEs ante una crisis que se desconoce hasta dónde puede llegar. Ucrania ha sido el tema central también en el Consejo de Gobierno de esta mañana, pero también se han tratado asuntos como la actualización de la marca del Gobierno de La Rioja, la retirada de la vegetación para mejorar la seguridad vial o la aprobación del Plan Anual de Contratación Pública. El Consejo de Gobierno de este miércoles 9 de marzo ha aprobado el Plan Anual de Contratación Pública del año 2022, que prevé la licitación de 453 contratos por un importe total de unos 338 millones de euros. Por otro lado, se van a invertir aproximadamente 320.000 euros en materia veterinaria para animales abandonados, perdidos o sin identificar, y otros 5 millones de euros destinados a centros sociales para un total de 269 personas que pertenecen a colectivos vulnerables. Desde el Gobierno de La Rioja se sigue condenando la situación que se está viviendo en Ucrania y se asegura que la comunidad está totalmente dispuesta a acoger refugiados. La escolarización, el alojamiento y los servicios sociales básicos ya están previstos. La Rioja cuenta con 19 viviendas que ya pueden ser utilizadas de forma inmediata y con otras 9 que se pueden utilizar con la mayor brevedad posible. Son viviendas principalmente del IRBI y tenemos 3 viviendas en Logroño, 4 viviendas en Villamediana, 2 viviendas en Alberite, 1 en Navarrete, 3 en Nalda, 4 en Agoncillo, 1 vivienda en Corera, 1 vivienda en Tudelilla y eso hace el total de las 19 viviendas. La Federación Española de Municipios y Provincias invitaba a todas las entidades locales a convocar esta mañana a las 12 un acto en solidaridad con el pueblo ucraniano. El acto ha consistido en una concentración silenciosa de 5 minutos frente a las puertas de cada ayuntamiento y a la que ha querido sumarse también la ciudad de Logroño en su apoyo a los habitantes de Ucrania. Y los trabajadores de UGT también aquí en La Rioja han secundado este miércoles una concentración, lo han hecho en Logroño para mostrar su enérgica condena a la invasión rusa de Ucrania, un ataque que consideran cobarde e ilegítimo y ante lo que exigen el fin inmediato de la guerra. También desde UGT han querido expresar su solidaridad con el pueblo ucraniano, especialmente con su clase trabajadora, con las víctimas del país y los trabajadores ucranianos que residen en España y viven con el dolor de ese drama de la guerra en la distancia. La concentración ha comenzado frente a la sede del sindicato a las 12, ha contado con un minuto de silencio en memoria también de las víctimas de la guerra. Hoy más que nunca mismo expresamos nuestra... Y les contamos también que la Federación de Empresarios de La Rioja hizo un llamamiento para que empresas y autónomos ayudasen con la donación de material de primera necesidad al pueblo ucraniano. Bueno, pues el llamamiento ha tenido una gran acogida y ya ha salido el primer envío con un total de 500 toneladas. Bueno, Ángel, pues esta es la zona que habéis habilitado para la recepción de toda la mercancía, de toda esa ayuda humanitaria que se han enviado las empresas riojanas, ¿no? Sí. Tanto empresas como particulares. Esta es la zona que hemos habilitado, recepcionamos la mercancía todos los días, la clasificamos dependiendo su género, bien sea textil, alimenticio o bien temas de sanitarios y higiene personal. Entonces todos los días esta mercancía se prepara, se acondiciona para viajar y se manda a los distintos puntos de removido, donde desde allá saldrán los camiones con destino a la frontera de Polonia, cuando nos lo indique la Embajada Ucraniana y las ONGs que están colaborando allá. Bueno, ¿cómo se están comportando las empresas? Pues genial, genial, como siempre. Los españoles somos solidarios y una vez más pues lo demostramos anteriormente con el COVID y ahora con el tema de la guerra en Ucrania.
¿Cómo surge la iniciativa? ¿Cómo os organizáis? Bueno, la iniciativa surge de la dirección de TXT, es una red nacional e internacional de distribución de mercancías de las cuales somos nosotros franquiciados. Surge ese interés por colaborar, se traslada a los distintos franquiciados que tenemos en España. Por supuesto, todos nos ofrecemos a colaborar en lo que es nuestro trabajo diario, que es coordinar transportes y logística, y de esa manera lo estamos gestionando. Todo se posiciona en los distintos puntos de removido de España, donde nosotros habitualmente trasladamos nuestras mercancías, y entonces desde allá se lanzan a la frontera de Polonia. Hasta la fecha únicamente nos han dejado enviar un vehículo, que fue el día 4, pero ya tenemos más de 20 trailers de mercancías, lo que supone unas 500 toneladas para enviar allá, y continuamente todos los días se estamos recibiendo. Tanto es así que el plazo esta semana, en teoría, no se hubieran recepcionado más mercancías, pero ante la avalancha de ayuda que se ha generado, pues hemos decidido ampliar el plazo y se siguen almacenando mercancías para poderlas enviar en cuanto sea posible. Todo esto está coordinado con la Embajada de Ucrania, que es la que nos da permiso para enviar las mercancías, y luego allá, una vez que se llega a la frontera de Polonia, allá hay una serie de ONGs que coordinan la distribución de los materiales que llevamos. ¿Qué es lo que se está recogiendo básicamente? ¿Qué es lo que se está pidiendo? Pues principalmente en una primera recogida se admitió todo tipo de ropa. Posteriormente la Embajada ucraniana nos recomendó que fueran solo mantas o sacos térmicos. También se está recogiendo temas de sanitarios, de higiene personal y medicamentos, y por otro lado alimentación. En alimentación nos han pedido que no sea ni Tetra Pak ni en vidrio. Entonces todo lo que sea no perecedero estamos recogiendo todo. Hacemos la clasificación aquí y lo acondicionamos y lo enviamos todos los días a diario. Ayer, por ejemplo, salieron 6 palés, pues hoy se generarán otra serie de palés y los iremos haciendo llegar a los puntos de removido. ¿Hasta cuándo hay de plazo? De momento todo lo que podamos, vamos semana a semana. De momento no hay límite de fecha. Por lo que decía, enhorabuena y muchas gracias por todo esto que estás haciendo. Y a toda la gente que está ayudándonos. Bueno, pues material que sale, y está previsto la llegada de refugiados aquí a La Rioja de forma inminente. Hay ucranianos ya en nuestra región que se encuentran aquí con su familia, que es residente en nuestra comunidad, pero todos los días miles de personas salen de las fronteras del país donde se encuentran acampados en busca de un destino mejor. Ayer se constituyó el Centro de Coordinación de Crisis Humanitaria por la Guerra de Ucrania, del que forma parte Cruz Roja. Vamos a hablar de ello y vamos a saber cuál es el plan que establecen y cómo funciona este órgano. En primer lugar, vamos a dar la bienvenida ya a Jaime Caballero. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, cuéntenos, ¿cuál es el plan que se estableció ayer en esa mesa? Hemos escuchado antes al portavoz del Gobierno diciendo, bueno, las viviendas que están disponibles, etcétera, etcétera, pero ¿cuál es un poco la hoja de ruta que ustedes se marcan? A ver, la mesa esta que se ha constituido es básicamente para coordinar a todos los actores implicados en esta tarea, porque afecta tanto a salud, a educación, a las diferentes ONGs que están trabajando aquí con las personas ucranianas, etcétera. Entonces, por parte de Cruz Roja, el protocolo que vamos a seguir es el mismo que hemos seguido con los refugiados y a las personas que han solicitado protección internacional durante todos estos años. Quiero decir, no vamos a diferenciar, por ejemplo, cuando vinieron los sirios o cuando vinieron los cubanos o vinieron los albano-kosovares hace muchos años. En principio, el protocolo que se sigue es el de hacer una primera acogida en el que se les facilitará alojamiento, ya sea las viviendas que ha ofrecido el Gobierno de La Rioja o otros recursos que puedan disponerse, y luego trabajar con ellos para que se puedan integrar empadronamiento, búsqueda de colegios para los menores de 16 años, el tema de la tarjeta sanitaria por el tema de salud, de sanidad, y luego trabajar con ellos también el aprendizaje de castellano si es necesario, y todo aquello que nos permita integrarlos en la sociedad como ciudadanos normalizados. Claro, estamos hablando de un éxodo muchísimo mayor que el de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes nos están comentando que ya tienen experiencia, que no van a distinguir de qué país procedan, pero ¿en qué condiciones llegan estas personas?
pues evidentemente llegan con unas necesidades básicas, como todo, pues, alojamiento y mantención, etcétera, pero también con problemas de salud mental, digamos, ¿no? Porque muchos vienen con el trauma de los bombarderos, de todo el tema de que lleva una guerra, que no es fácil de asimilar, y hablamos de menores que están viniendo mucho. Entonces hay que trabajar, ya digo, todas las áreas, la parte de salud, en la parte de psicología, toda la parte de empleo, porque esta gente van a tener la posibilidad de optar a la directiva 1 de la Unión Europea, que va a permitir que consigan la autorización de trabajo y de residencia con menos tiempo de espera que el que haría el proceso normal de protección internacional. Bueno, Cruz Roja dispone de viviendas libres en estos momentos para atender a estas personas. Tenemos plazas ahora mismo para atender, no muchas, y estamos en el proceso de buscar y de coordinarnos con el Gobierno de La Rioja y otras entidades para tener disponibles el mayor número de plazas, preveyendo una llegada de un buen número de ucranianos. Porque ahora mismo están llegando 50 gotas, pues igual 2 familias, luego vienen otras 2, pero llegará un momento que ese 1.800.000 o 2 millones de desplazados que hay, aparte le corresponda subirlo a España y luego partirlos en las diferentes comunidades autónomas. Y en La Rioja probablemente de un número importante de ucranianos. Sí, porque ahora mismo están llegando, como dice, a cuentagotas, son ucranianos que salen de la guerra, pero porque tienen familiares aquí, ¿no? Tienen redes aquí, pues o familiares o amigos que llevan ya cierto tiempo en España y les están acogiendo para que estén aquí con ellos. Claro, en el momento en el que, como dice usted, llega un número importante de ucranianos, se pone un dispositivo especial en funcionamiento porque habría que empezar a alquilar pisos, ¿no? A ubicarlos en hoteles, por ejemplo. Sí, en estas circunstancias el Ministerio, a través de la Secretaría de Estado para la Inmigración, que es la que coordina todo el proceso, sí que ha autorizado la búsqueda de, primero, evidentemente, centros, es mejor. Si hay centros en donde se pueda acoger a un número importante, pues 50, 100 personas, mejor que pisos. En segundo lugar, pisos, pero si no se puede localizar suficiente número de pisos, pues está permitido la búsqueda y la acogida de estas personas, hoteles, pensiones, etcétera. Una pregunta muy importante que se hacen muchísimas personas. ¿Qué hay que hacer para poder ser una familia de acogida? Para ser una familia de acogida hay que ponerse en contacto con el Gobierno de La Rioja, con la Consejería de Servicios Sociales, a través de la Dirección General de Servicios Sociales, que tiene un área que se encarga del acogimiento familiar y de la protección de menores. Entonces, por esa parte sería para todo el tema de acogida de menores y de familias normalizadas, digamos, sería también a través de la consejería. Una última cuestión. ¿Dinero, ropa, medicinas o comida? Como hemos visto antes, la sociedad riojana es muy solidaria y está entregando de todo, pero desde la Cruz Roja y otras entidades que están trabajando en el terreno es preferible la donación económica que no la en especies, porque como ha comentado anteriormente el representante de las empresas, no es fácil llevar los camiones y conseguir los permisos para distribuirlo en el terreno. Entonces, desde la Cruz Roja es partidario de que se haga una contribución económica que permite hacer las compras en terreno cerca de donde hace falta distribuirla, y además así se garantiza que los productos que lleguen a las personas son los que necesitan. Pues como también ha comentado, en la Embajada de Ucrania le habían dicho que mantas y sacos
térmicos y que por favor no ropa ni abrigo. Por ejemplo, el primer envío que hizo Cruz Roja Española el viernes pasado, una parte importante eran mantas y plásticos para protegerse de la lluvia y del frío, porque era una de las cosas que habían solicitado desde Ucrania. Bueno, pues tomamos buena nota de lo que nos dice. Importante, bueno, pues saber especialmente lo que se necesita y lo más urgente que es eso, dinero y, por ejemplo, mantas para poder mantener el calor en una época en la que allí hace muchísimo frío. Pues muchísimas gracias por atendernos. Estaremos pendientes de la llegada de estos refugiados aquí a La Rioja. Señor Caballero, muchísimas gracias por atendernos. Buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues Juntos por el Bien Común, la Guardia Civil y también Cruz Roja se han dado la mano esta mañana con un convenio por eso, por el bien común. La esencia de Cruz Roja y Guardia Civil está ayudar a los demás y partiendo de esta base, hoy se firmaba un convenio entre ambas entidades. Y para eso, pues reforzará las asistencias en violencia de género o cualquier otra emergencia, también apoyará con recursos las actuaciones de la Guardia Civil dirigidas a resolver situaciones de grave riesgo para la seguridad colectiva. El objetivo es realizar acciones formativas sobre la asistencia a víctimas de violencia de género o accidentes de tráfico, entre otras, con el fin de trabajar por el ciudadano. Vamos a mejorar tanto la formación de los guardias civiles como aprovechar esa experiencia de Cruz Roja en lo que es la atención en siniestros, grandes catástrofes, también asistencia a personas mayores, esa experiencia que acumula Cruz Roja. Por su parte, la Guardia Civil espera ofrecer toda su experiencia en materia de seguridad. A través del polígono de experiencia de Fuerzas Especiales, esa mejora de la conducción de una manera un poco más extrema, que es las situaciones en las que a veces los conductores y los vehículos de la Cruz Roja tienen que someterse debido a las peculiaridades y a las necesidades. Ambas instituciones tienen una importante labor social y este compromiso con la ciudadanía se fijará en acciones concretas a través de una comisión anual. Bueno, y les contamos ahora que la Junta de Gobierno ha aprobado incluir nuevos reductores de velocidad en las calles de la capital con el objetivo de evitar atropellos. Se destinarán casi 79.000 euros a esta iniciativa. El Ayuntamiento de Logroño ha hecho públicos algunos de los asuntos aprobados en el día de hoy en la Junta de Gobierno. La capital incluirá nuevos reductores de velocidad para garantizar la seguridad peatonal, creará nuevas dársenas para las paradas de autobús y pondrá en marcha el programa La Bici en la Escuela. 2021 nos dejaba un total de 80 atropellos en la ciudad de Logroño, la mayor parte de ellos producidos en pasos de peatones. Y precisamente allí, una mujer de 68 años perdía la vida el pasado 2 de marzo. ¿Cómo es posible que en Logroño alguien muera todavía atropellado por un vehículo? Cuando se habló de ciudad a 30, sabíamos que cuando un coche va a 30 por hora, el riesgo de una muerte o un accidente grave se reduce de forma significativa. Para intentar frenar el volumen de accidentes, la Junta de Gobierno incluirá en los próximos meses nuevos reductores de velocidad, una medida para la que se destinarán casi 79.000 euros. Nuevos reductores de velocidad que se van a instalar en los barrios de El Campillo, El Cubo, Valdegastea, Yagüe, Barea y en la calle Montesoria y el Camino Viejo de Alberite. Además, se remodelarán las paradas de autobús de la ciudad. Con el objetivo de ofrecer un mejor servicio a los usuarios, se incluirán nuevas dársenas que faciliten tanto la espera como la llegada del autobús. Figura la construcción de una dársena completa en la calle Almendros 12 del polígono de Cantabria, donde la parada existente se ha deteriorado completamente y es conveniente ejecutar una nueva de mayor dimensión. El Ayuntamiento también pondrá en marcha el proyecto educativo La Bici en la Escuela, una iniciativa que pretende animar a los más jóvenes a utilizar la bicicleta para acudir a clase. Culpable, así ha declarado el jurado popular tras su deliberación en el día de ayer. Es culpable de asesinar a martillazos a su madre de 74 años
en junio de 2020 en Nájera. No obstante, el Ministerio Fiscal y la Defensa del parricida alcanzaron un acuerdo de conformidad por el que coinciden en acusarle de un delito de asesinato con la agravante de parentesco y reconociéndole la atenuante de alteración psíquica muy cualificada. Piden para él 20 años de prisión y que indemnice con 25.000 euros a cada uno de sus hermanos por la muerte de su madre. Por último, no procede suspensión de la condena ni la posibilidad de que el acusado sea indultado. El Gobierno de La Rioja ha presentado hoy el protocolo para el tratamiento informativo de la violencia de género. Está orientado, es una presentación a los compañeros de prensa, porque este protocolo ha sido elaborado con el apoyo de la Asociación de la Prensa y dirigido preferentemente a periodistas. Un protocolo que debe de servir como una herramienta que nos ayude en nuestro trabajo diario, en esos interrogantes que surgen en el día a día en informaciones de violencia machista. Vamos a hablar de ello, lo vamos a hacer con Celia Fenollar, que es coordinadora de este trabajo. Celia, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, cuéntanos, ¿por qué surge la necesidad de crear un protocolo de estas características? Bueno, este protocolo surge de la necesidad de que un agente de socialización, como son los medios de comunicación de La Rioja, cuenten con una herramienta de sensibilización, una herramienta de formación que nos ayude a contar con los recursos suficientes para abordar esta materia tan importante, la violencia de género, de manera rigurosa. Es cierto que se está, a lo largo de la elaboración del protocolo, he comprobado cómo los medios de comunicación riojanos ya cuentan con una sensibilización muy alta, pero sí que creemos que este documento puede ayudar a impulsar estos pequeños cambios que faltan para conceptualizar la violencia de género de una manera más amplia, ir más allá del concepto de la violencia que sufre dentro del entorno de la pareja o la expareja y empezar a contar también otro tipo de violencias, como ya establece el Convenio de Estambul, es decir, todas las violencias que las mujeres sufren por el hecho de ser mujeres. Y creemos que con este impulso vamos a poder ayudar a que los medios de comunicación cuenten con una herramienta ágil y con una herramienta que permita además también una mirada más amplia en torno a la violencia. Eso le iba a preguntar, que ¿cuáles son nuestros mayores fallos a la hora de informar sobre violencia de género? Pues diría que el primero es este que acabo de mencionar, que muchas veces tenemos como medios de comunicación un entendimiento bastante reducido de cuál es la violencia de género. Tenemos que tener en cuenta que la violencia de género engloba también toda la violencia sexual, económica, física, psíquica, emocional, que las mujeres sufren por el hecho de serlo. Luego también caemos en algunos estereotipos que reproducen una desigualdad en las funciones que se dan a hombres y mujeres. Y bueno, creo que el trabajo que se está haciendo estos años es muy importante para desmontar sobre todo estereotipos y para ampliar la mirada. Hablabas de violencia de género de diferentes categorías, pero ¿con qué te quedas después de hacer este trabajo? ¿Qué conclusiones sacas? Bueno, saco que es un trabajo que hemos hecho en colaboración con todos los medios riojanos, hablando con distintas instancias de cada medio para analizar sus necesidades, y también con personas expertas en violencia de género de La Rioja, que son quienes están, digamos, en primera línea trabajando con las mujeres. Y creo que lo más importante de este trabajo es constatar que hay una enorme voluntad de aprendizaje, una voluntad de avanzar y de ir formándonos para poder ejercer esta responsabilidad social de la que hablábamos al principio, con todas las garantías para las mujeres. Bueno, pues nos quedamos con ese compromiso de ser claros en la labor de informar con responsabilidad y sobre todo para proteger a las víctimas. Celia Fenollar, muchísimas gracias por atendernos y buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros por darle la importancia que se merece este protocolo. Un saludo. Un total de 39 bodegas familiares de Rioja van a presentar los resultados el próximo 14 de marzo de la cosecha de 2021. Será en el tradicional acto con la sociedad riojana, que en esta ocasión se va a celebrar en Rioja Forum y que tendrá una recaudación que se va a destinar a los refugiados de Ucrania a través de ACNUR.
Todo esfuerzo tiene su recompensa y si no, que se lo pregunten a las 39 bodegas familiares de La Rioja que han presentado la cosecha de 2021. No fue un año fácil. Durante el verano las precipitaciones brillaron por su ausencia. En septiembre llegó la gota fría y en vísperas de San Mateo las lluvias provocaron un nuevo parón en la recogida. Una vendimia típica pero satisfactoria. Los vinos elaborados están resultando, por tanto, muy aromáticos y limpios, con taninos muy redondos y una extraordinaria disposición al envejecimiento en barricas. Una cosecha, en fin, muy buena en general y excelente para quienes tuvieron la paciencia de saber esperar para aprovechar las virtudes de aquel bendito mes de octubre. El próximo lunes 14 de marzo, profesionales y aficionados tendrán la oportunidad de catar estos caldos riojanos en el vestíbulo del Rioja Forum. La entrada tendrá un coste de 10 euros que irán destinados a los refugiados en Ucrania. Bueno, pues vamos ya con los deportes. Bueno, pues damos la bienvenida a Miguel Gómez Serrano. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿por dónde vamos a empezar hoy? Te propongo que elijas. Tenemos fútbol, tenemos balonmano y tenemos esgrima. Venga, pues te compro el fútbol. Pues que conste que no es fútbol de smoking, es fútbol de barro. Ya sé que media España está pendiente de lo que haga Benzema y la otra media de Mbappé, pero vamos a hablar de fútbol de barro, ¿vale? Venga, vamos con ello, vamos. Están viendo en pantallas, Luis Rubiales ha convocado a todos los clubes de la primera red, 40 en concreto, incluido Calahorra, Sociedad Deportiva Logroñés y Unión Deportiva Logroñés, a un cónclave de máxima importancia este jueves a las 16:30 horas. En el orden del día, 3 puntos importantísimos para la suerte de la competición y de los 3 clubes riojanos. En el primero se hablará de los derechos televisivos que han saltado por el aire después de que Footers durante esta semana anunciara que no es capaz de emitir los partidos. El segundo punto del orden del día habla de la sublevación, de la rebelión de 5 clubes, ninguno riojano, 3 madrileños, 2 andaluces, que han montado una asociación paralela. Y sobre todo, el tercer punto del día habla de cuestiones pecuniarias muy importantes porque la Real Federación Española de Fútbol les hablará de las ayudas a recibir por los clubes. En cualquier caso, lo que les preocupa a los aficionados, que estén tranquilos, a partir del viernes el partido Unión Deportiva Logroñés Unionistas se va a poder ver por la plataforma fuxexports.com. Y sobre todo, María, que sepan que el lunes, como siempre, todas las semanas, el mejor resumen de la mano de las 7 de la Casa del Deporte en esta casa. Nosotros estaremos en todos los campos. Y ahora sí, toca hablar de malas noticias porque el pasado martes, en la noche de ayer, no hubo suerte en Aix-en-Provence, en la localidad francesa. El equipo de Miguel Velasco cayó derrotado por 37-31 contra el PAOK francés y de este modo el Ciudad de Logroño se despide de la Liga Europa, segunda competición continental. El técnico segoviano ha reconocido que la victoria del Gorenje Velenje en Gotemburgo 2 horas antes fue un mazazo y así se notó en pistas francesas porque el equipo riojano, vemos en pantalla, estuvo desacertado, falló demasiados ataques, muchas imprecisiones en los pases y sobre todo, por un lado, la actuación de Pardán que acabamos de ver y el buen hacer de Jorge Martínez, pero no fue suficiente. El equipo riojano cierra la primera fase con 7 puntos, quinto no ha podido ser y ahora sí lo que toca es pensar en la Liga Sobal. Suerte este fin de semana para el equipo riojano que visita Segovia. Y cerramos el bloque deportivo hablando de esgrima porque esta mañana en el Gobierno de La Rioja se ha presentado el Campeonato de España en categorías junior y sub-23 de las 3 armas, sable, espada y florete. Y este viernes, desde este viernes en el Alárraga, veremos a 700 deportistas, los mejores en estas 3 armas, pero como la competición es procelosa, mejor que el delegado federativo de la Federación Española de Esgrima nos informe de qué va a tener lugar viernes, sábado y domingo. El viernes comenzará la competición del Campeonato de España por equipos, después de haber pasado una clasificatoria previas.
y se han clasificado 8 equipos por modalidad, o sea, uno a espada, florete, sable, tanto hombres como mujeres. Continuaremos el sábado con las pruebas individuales del Campeonato de España Junior. Igualmente van a empezar escalonadamente y se irán disputando las diferentes armas en el periodo del día. Igualmente también ese campeonato ha sido clasificatorio, donde participarán 56 deportistas por modalidad. Y ya el domingo realizamos el Campeonato de España Sub-23, donde este campeonato sí es abierto y la participación, la verdad es que se nos ha desbordado. Al final va a haber 750 participaciones. Si te parece, María, mañana hablamos de voleibol. Ha habido voleibol esta noche en Aro, pero vamos a saber también qué tiempo va a hacer mañana. Pues sí, y parece que no va a haber muchos cambios. Parece que estamos en invierno en vez de a las puertas de la primavera. Vamos a ver qué es lo que hace. Bueno, decimos mañana pocos cambios, seguiremos con intervalos nubosos, con esa nubosidad de evolución, sin descartar algunas precipitaciones débiles, dispersas, sobre todo en zonas de la Ibérica. La cota de nieve de 1.400 a 1.600 metros, subiendo ya a los 1.800. Las temperaturas por fin en ascenso, aunque será ligero en las máximas. Heladas débiles en la Ibérica a primera hora, así que, como hemos visto estos días, bastante frío a primera hora. Nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. La actualidad sigue aquí en unos minutos en el debate político con los portavoces parlamentarios y Óscar Gálvez. Hasta ahora.